Antes de iniciar con la historia de hoy, les comento que estoy utilizando un micrófono nuevo y una mejor edición. Quiero saber en los comentarios si prefieren este formato o regresamos al micrófono anterior. Mil gracias por todo su apoyo y espero entiendan que siempre busco seguir mejorando para ustedes. Ahora sí, comenzamos con el relato. Esta impresionante historia ocurrió en un pequeño poblado del estado de Hidalgo, llamado Santa María Quelites, perteneciente al municipio de Tepeji del Río. Mi nombre es Rubén Alvarado, y crecí en el seno de una familia conservadora y trabajadora. Mi padre era un hombre de gesto duro y mirada triste, fuerte, responsable y dedicado. Se ocupaba de la engorda de ganado, y además era dueño de una forrajera. Era un hombre reservado, poco expresivo y de carácter seco. Mi madre, por el contrario, era una mujer inteligente, cariñosa y sobreprotectora, siempre pendiente de mí, especialmente por ser hijo único. Con el paso del tiempo me convertí en un muchacho terco y testarudo. Al no tener hermanos crecí creyendo que merecía todo y que podía hacer lo que me viniera en gana. Evitaba ayudar a mi padre en todo lo posible, lo que lo decepcionaba profundamente. Solía decirme que debía ser más responsable y servicial, y que mi comportamiento tarde o temprano me traería problemas. Aquellas palabras se convirtieron en una advertencia que se cumpliría de la manera más terrible. Estudié en una escuela de monjas. Mis padres tenían los recursos suficientes para enviarme a ese colegio, ya que no era nada barato. Con el tiempo comencé a rodearme de malas amistades que me incitaban a faltar a clases para irnos a beber. Como siempre llevaba dinero y la camioneta que mis padres me prestaban, era fácil dejarme llevar por ellos. Me comportaba de manera arrogante y ofensiva con mis compañeros, y realmente yo era el típico muchacho problemático y burlón. Mis padres fueron advertidos varias veces sobre mis comportamientos. Mi padre solía castigarme quitándome el dinero, esperando que eso me hiciera reflexionar, pero mi madre, al verme en apuros, siempre me ayudaba a escondidas. Ambos se cansaron de darme consejos, aunque yo no entendía razones. Me estaba convirtiendo en un joven alcohólico, amante de las fiestas y totalmente descarriado. Entre mis compañeros había un muchacho llamado Martín, de origen humilde, proveniente de un pequeño pueblo rural. Había obtenido una beca gracias a sus excelentes calificaciones, algo poco común en aquella escuela. Era un chico callado, reservado y extraño. Pasaba el tiempo haciendo dibujos muy realistas de criaturas horribles, lo que despertaba burlas constantes por parte de todos, incluyéndome a mí. Algunos decían que hablaba solo y hacía muecas extrañas, lo que lo volvía objeto de más bromas. Una tarde después de una de nuestras escapadas, Martín decidió acompañarnos. Entre el grupo se encontraba una chica llamada Mirna, por quien él sentía cierto interés. Ya estábamos alcoholizados cuando comenzamos a molestarlo. Le arrebatamos su libreta de dibujos, aquella que siempre llevaba consigo y que cuidaba celosamente. Comenzamos a rayarla y a reírnos de su contenido. Al verse humillado, su semblante cambió por completo. La rabia y el rencor se reflejaron en su rostro, y comenzó a lanzarnos maldiciones entre dientes. A pesar de su reacción, continuamos burlándonos. Yo, impulsado por mi arrogancia, lo provoqué asegurando que si realmente creía en las cosas que dibujaba, podría demostrarlo cuando quisiera. Martín aceptó el desafío y propuso que fuéramos a un pueblito vecino llamado San Luis Tashimay, su lugar de origen, famoso por los supuestos avistamientos de brujas y nahuales. Sin medir las consecuencias, acepté la propuesta, convencido de que solo se trataba de supersticiones. Al día siguiente, durante el receso, Martín se acercó al grupo para recordarnos el acuerdo.
Yo mantuve mi palabra, y mis amigos deseosos de presenciar lo que ocurriría decidieron acompañarme. Esa misma tarde nos escapamos de la escuela para comenzar la fiesta antes de partir. Tomamos la camioneta que mis padres me habían prestado y nos dirigimos hasta el pie de uno de los cerros que rodean la presa de San Luis Tashimay. Dejamos el vehículo y caminamos hasta encontrar un claro entre la maleza, donde comenzamos a beber y a fumar marihuana. El ambiente se llenó de risas y gritos, hasta que la tarde empezó a desvanecerse entre las sombras del cerro. En ese momento Martín nos indicó que debíamos continuar hasta la cima, si queríamos ver lo que él afirmaba que existía. Aunque comenzaba a arrepentirme, el orgullo y las burlas de mis amigos me obligaron a continuar. Tomé una lámpara de cacería y un machete que mi padre siempre llevaba en la camioneta, y avancé al frente del grupo. Entre risas y empujones todos terminaron siguiendo mis pasos, incluso las chicas. La caminata fue demasiado larga. La oscuridad comenzó a envolvernos mientras el aire se volvía más frío y denso. Seguíamos fumando y bebiendo, tratando de mantener el ánimo, hasta que llegamos a una cañada donde el silencio del lugar empezó a volverse pesado y casi opresivo. A partir de ese punto todo cambió. El camino se hizo más difícil por la fuerte pendiente del monte, y sobre todo por la distancia que habíamos recorrido. Algunos de mis amigos quedaron espinados por los cardones que salpicaban la vereda, pero la vista compensaba el daño. La luna llena se reflejaba en la enorme presa, y todo parecía un enorme espejo. Aquella calma, sin embargo, se rompió al llegar a un claro cercano a la cima. Allí empezó nuestro suplicio. Primero se escucharon burlas hacia Martín. La actitud de mofa se intensificó, hasta que él de repente cambió. Su risa fue sustituida por un susurro en un dialecto extraño, y comenzó a convulsionar como si algo lo retorciera por dentro. La expresión de dolor en su rostro heló la sangre de todos. En cuestión de segundos presenciamos una transformación horrorosa. Martín dejó de ser un ser humano y se convirtió en una bestia grotesca. Una voz gutural emergió de aquella criatura, y el terror que sentí fue tan absoluto que recuerdo haber mojado mis pantalones, y lo que siguió fue una carnicería. Todos corrimos en direcciones distintas. Carmelo fue el primero en caer en las garras del nahual. Mirna, por quien Martín parecía tener cariño, suplicó por su vida, pero su voz se fue apagando mientras las garras de la criatura le apagaban su existencia. Los gritos y los gruñidos resonaron por el monte, y el eco multiplicó el pánico. Logré como pude llegar hasta la camioneta, y lo que más me avergüenza es que huyera cobardemente dejando a mis amigos a su suerte. Dentro de la troca temblaba de manera incontrolable. Mi mano presa del pánico no podía introducir la llave en el encendido. La confusión me envolvía por completo, pues no podía asimilar lo sucedido. Un peso de culpa me aplastó de inmediato, pues todo aquello se había originado por mi arrogancia y estupidez. Pensé que nadie me creería, y que probablemente me culparían por la muerte de mis amigos. Pasaron 3 días en los que no salí de mi habitación. Mis padres llamaban insistentemente a desayunar, pero yo permanecía acostado, llorando y muerto de miedo. No probé bocado alguno, y la debilidad fue apoderándose de mí. Pensé muchas veces en contar la verdad, en confesar lo ocurrido, pero no me animé. Durante aquellos días comenzó a correr el rumor de que una bestia estaba rondando el pueblo, y que era la responsable de la desaparición de mis compañeros. Muchos pobladores aseguraban haberla visto, y mi padre se enteró de esto. Al tercer día después de largo rato, mi padre entró en mi cuarto. Pude ver en su mirada una preocupación profunda. Ambos fuimos a la parte trasera de la casa, a una bodega donde guardaba herramientas. En una esquina removió una tabla suelta del piso
y allí descubrí objetos que me congelaron la sangre. Había libros con imágenes extrañas, un machete sumamente afilado que él preparó con hierbas y marcas desconocidas, y una pistola curada. Mi padre empezó a bendecir las balas y a rezar, pidiendo a Dios que si en algún encuentro nos encontrábamos frente a aquella bestia nos ayudara para acabar con ella. Preparó el machete y la pistola, y me obligó a asumir que había que estar listos para enfrentar al nahual. Me dejó claro que de tener la oportunidad no debía dudar en disparar, porque sería cuestión de su vida o la mía. Montamos en la camioneta y nos dispusimos a volver al monte. Intenté sugerir avisar a las autoridades, pero mi padre desechó la idea. Creerían que estábamos locos, y él mismo recordaba que cuando era niño había enfrentado junto a su padre a un nahual cerca de San Luis Tashimay. Aquel día mi padre me contó que habían tenido suerte. Recordaba que un hombre llamado Don Mauricio los había auxiliado cuando él era niño, pues conocía la forma de detener a esas criaturas. Fue ese mismo hombre quien les reveló la verdad sobre los nahuales, y desde entonces mi padre había rogado no volver a enfrentarse con algo semejante. En ese momento me sinceré con él. Le confesé que todo había sido culpa mía. Pensé que su reacción sería de enojo, que no dejaría de sermonearme, pero su respuesta me sorprendió. Me hizo entender que al reconocer mi responsabilidad, había dado el primer paso hacia el cambio. A pesar de las circunstancias se sentía orgulloso, porque había decidido volver por mis amigos, aun sabiendo el gran peligro que eso representaba. Aquella situación dijo que sería una lección que nunca olvidaría. Antes de iniciar la búsqueda fuimos al encuentro de un anciano que ya nos esperaba. Era el mismo don Mauricio, del que mi padre me había hablado. El hombre nos realizó una limpia con hierbas para que el nahual no pudiera detectarnos fácilmente. También nos explicó que aquellas criaturas actuaban de manera instintiva y que probablemente vendría a buscarme, por lo que debíamos usar ese vínculo en nuestro favor. Después de hablar con nosotros se despidió, deseándonos protección divina. Al llegar a las faldas del monte el miedo volvió a apoderarse de mí. Recordar lo ocurrido hacía que mis piernas temblaran, aunque me reconfortaba tener a mi padre a mi lado. La culpa, sin embargo, no me abandonaba. Sabía que todo había comenzado por mi soberbia al provocar a Martín. Mientras la tarde caía, nos adentramos entre la maleza. A cada paso encontrábamos rastros de mis amigos, algunas prendas rasgadas, objetos tirados y señales del horror. Ya casi oscureciendo encendimos las lámparas y continuamos la búsqueda. No había rastro de vida, ni de mis amigos ni de Martín. Cerca de una cañada sobre las piedras distinguí algo que parecía sangre. Al acercarme descubrí con espanto los restos de una pierna humana. Mi padre concluyó que la bestia quería atraer nuestra atención hacia lo más alto del monte. El miedo me paralizaba, pero no había marcha atrás. Continuamos subiendo, y el silencio del bosque se volvió cada vez más aterrador. Muy cerca de la cima la tragedia nos alcanzó. La bestia se abalanzó sobre nosotros desde la oscuridad, y lastimó a mi padre en un costado. Él resistió valientemente golpeando el suelo con el machete y tratando de repeler al nahual, pero la criatura era demasiado fuerte y veloz. De un zarpazo lo derribó, haciéndolo rodar por el suelo. Yo permanecí inmóvil, paralizado por el terror, hasta que conseguí disparar. El ruido de la detonación hizo que la bestia se replegara entre los árboles. Corrí de inmediato con mi padre, y por fortuna todavía estaba con vida. La herida no era mortal, pero la fatiga comenzaba a vencerlo. Mientras intentábamos recuperarnos, recordé el momento en que apunté al nahual, y no pude jalar el gatillo a tiempo. Mi cuerpo temblaba, y el miedo era insoportable. Sin embargo, entendí que de mí dependía la vida de ambos.
Respiré hondo, pensé en mis amigos y en su destino, y juré no volver a titubear. Cuando el amanecer comenzaba a iluminar el horizonte, la criatura regresó. Salió de entre las sombras completamente furiosa y dispuesta a terminar con mi padre. Corrí hacia ella con el arma en las manos, y durante un segundo vi toda mi vida pasar frente a mis ojos. La bestia se lanzó sobre mí, y justo antes de sentir su peso apreté el gatillo. La bala le impactó directo en el pecho. Emitió un rugido espantoso, y luego huyó tambaleante entre la maleza. Lo siguiente que recuerdo es haber caído de rodillas con mi padre a mi lado, mientras la adrenalina se desvanecía y el silencio volvía al monte. Cuando el sol apareció por completo tratamos de incorporarnos. Vi en el rostro de mi padre una mezcla de alivio y cansancio. Al descender por la ladera cerca de unos cardones, encontramos lo que quedaba de Martín. Decidimos enterrarlo ahí mismo, para que junto a él quedara sepultado también nuestro oscuro secreto. Nadie volvió a saber nada de mis amigos, ni de Martín, ni de lo que realmente sucedió aquella noche. A partir de ese día comprendí que no se debe jugar con lo desconocido. Aprendí a respetar a los demás y a vivir con el peso de mi culpa. A veces pienso que hubiera sido justo que yo muriera en lugar de ellos, pero como solía decir mi padre, el hubiera no existe, y las segundas oportunidades son un regalo que no se debe desperdiciar. Desde entonces entendí el verdadero significado de aquella frase que tanto repetía mi amado padre: el que no escucha consejos no llega a viejo,